¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, pues vamos a poner atención ahora sí, vamos a empezar en Romanos 3:10. Dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Quiero, amigos y hermanos, que se les quede esto en la mente, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, y lo vamos a volver a repetir un poquito más adelante. Bueno, antes de seguir, lo voy a pedir ahora a los hermanos Ujieres, que los que vayan llegando, hermanos, los suban al balcón, para que ya los que están aquí ya estén atentos. Hay que dirigirlos al balcón ahora. Todos los que lleguen, diríjanlos al balcón. Todos los que lleguen, diríjenlos al balcón para que ya esté más tranquilo aquí, adentro. Hay que dirigirlos al balcón. Bueno, amigos, hermanos de la iglesia, voy a pedirles su atención, ¿verdad? Hay una pregunta que el ser humano se ha hecho desde todo el tiempo. Ahora, yo entiendo que hay quienes no se han hecho esta pregunta todavía, pero alguna ocasión se la van a hacer. La pregunta, incluso cuando uno es niño, la pregunta es: ¿qué sucede después de que una persona se muere? ¿Qué es lo que sucede? Nadie en el mundo ha tenido esa respuesta. Nadie. Hay quienes suponen cosas. Hay quienes suponen, ¿verdad?, que nos morimos y luego reencarnamos en un animal de acuerdo a nuestras acciones en vida. Hay quienes dicen que andamos como almas en penitencia, flotando en el espacio. Hay quienes dicen que simplemente nos volvemos al polvo y todo se terminó. Y bueno, hay quienes dicen: no, pues nos morimos y todos un día vamos a ir al cielo. Pero no son las respuestas que la Biblia nos da. En esta mañana vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de qué sucede cuando una persona se muere. Antes de esto, quiero decirles que lo que acabamos de leer, dice la Biblia: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que no hay ninguna persona que nunca haya cometido un solo pecado. Y Dios dice que no hay nadie así. Para entender bien esto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un huerto, en el huerto del Edén. No existía la maldad, no existía el pecado. Era un lugar donde Dios se paseaba entre ellos. Pero cuando Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente y desobedecieron a Dios, ellos pecaron en desobediencia y fueron expulsados del huerto del Edén. El paraíso fue traspasado al cielo. La presencia de Dios fue al cielo por causa del pecado. Ahora, el paraíso, ese huerto,
la presencia de Dios, los ángeles, los santos están en el cielo. En ese lugar no existe el pecado. No existe el pecado. Lo que sucedió con Adán y Eva contaminó a todo el planeta. Todos somos pecadores. Fuimos contaminados con el pecado de una sola persona. La mentira, los malos pensamientos, el odio, el robo, el alcohol, las drogas, todo eso es pecado. Todo el mundo estamos contaminados de ese pecado. Entonces, en el cielo no puede entrar nadie que tenga pecado, porque volvería a repetirse la historia otra vez. Toda la creación que va a estar en el cielo, contaminados con el pecado, la maldición, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la pena, la muerte, otra vez una maldición. Por lo tanto, nadie que tenga pecado puede entrar a la presencia de Dios. Y sigue la pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? Bueno, la Biblia nos habla que después de la muerte hay solamente dos lugares, que es el cielo y que es el infierno. Dos lugares nada más. La Biblia nos habla de estos dos lugares, del cielo y del infierno. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice: ¿quiénes no pueden entrar al cielo? Allá en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al versículo 10, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si alguien dice: oh, yo voy al cielo cuando muera, pero dice Dios: espérame tantito, los fornicarios no pueden, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pueden ir con Dios. Y amigos, en todas las Biblias está esto. En una Biblia católica está esto. Dios está siendo claro: si tú practicas el pecado, no puedes ir al cielo, no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes recibir el cielo como una herencia. ¿Por qué? Porque estás en pecado y al cielo no entra nada que tenga pecado. Pero hay algo más terrible. Si una persona muere y no entra al reino de los cielos, ¿qué va a pasar con esa persona entonces? ¿A dónde va a ir esa persona entonces? Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios nos dice a dónde va a ir esa persona si muere y no hereda el reino de Dios. Allá en Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. La mayoría de los que están aquí, que nos visitan, han pensado siempre en una muerte. No habían escuchado que la Biblia enseña acerca de dos muertes. Piensan en una muerte. Ahora quiero decirles a todos ustedes, no hay ninguna sola persona en este lugar que no tenga miedo a la muerte. Hay quien puede decir: pastor, usted se equivocó conmigo, yo no tengo miedo a morirme. Déjeme decirle una cosa: a los soldados les dan una pastilla para que vayan a la guerra y no tengan miedo a enfrentarse a la guerra. Tienen que darles, como en Japón, tuvieron que darles una droga para que no tuvieran miedo a la guerra. Pero en su juicio cabal tienen miedo, aún los hombres más valientes. Los hombres que se dedican a secuestrar, a robar y a matar, tienen que andar drogados para enfrentar a otras personas. Aún los que se ponen la pistola en la sien porque no pueden más con sus problemas, tienen miedo antes de jalar el gatillo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una ley que les dice que hay algo más después de la muerte. Si el morirnos fuera sepultarnos y quedamos en un sueño eterno, sería un descanso para todos. Sería ya no saber nada de problemas, nada de dolor, nada de enfermedades, nada de preocupaciones, pues ahí estamos, un sueño eterno para siempre, jamás despertar. Pero ¿por qué existe el miedo a la muerte? En la ciudad de Celaya, donde yo soy, un jovencito estaba trabajando en una empacadora de cartón. Una hoja de cartón se quedó a la mitad del camino, no entró con las demás hojas a ser empacada, y al muchachito se le ocurrió aventar con su pie la hoja de cartón, y la máquina tenía aceite que había escurrido de las mangueras que estaban perforadas, y al aventar el cartón se resbaló todo su cuerpo, se resbaló la mitad de su cuerpo en esa máquina, y bajó la cuchilla y lo partió en dos partes. Salió en el Sol de Celaya, en el periódico El Sol de Celaya, salió en letras grandes las últimas palabras que dijo este joven. Cuando ya la cuchilla lo había partido, alcanzó a gritar: ¡no me quiero morir! Y así terminó. ¿Por qué cree que no se quería morir? Porque había un temor: ¿qué va a pasar después de que yo me muera? ¿A dónde voy? ¿Qué va a suceder? Mi hijo y mi esposa iban a la ciudad de Celaya, agarraron la carretera, la 57 parece. Híjoles, hermanos, la verdad, yo no vi el video completo. Un trailero chocó, se prendió en fuego. Trataron de ayudar y sacar al trailero. Mi hijo ahí estaba y sacó el video, y varios trataron de sacarlo, y quedó atorado y estaba en las llamas el tráiler, y estaba gritando increíblemente: ¡auxilio! ¡Me quemo! ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! ¡No me quiero morir! Y gritaba con todas sus fuerzas, quemándose en vivo. Yo no lo vi completo, yo preferí no verlo. Se murió el pobre hombre, quemado vivo en su tráiler. Si somos honestos, no queremos morirnos, menos queremos morirnos sufriendo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos y amigos,
Dice la Biblia que hay una segunda muerte. Nuestro cuerpo es sepultado en un panteón, pero nuestra alma sale del cuerpo y es separada de Dios para siempre y ser arrojada a un lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia que es la muerte segunda. Hay dos muertes: la muerte física y la separación del alma, que es la muerte segunda. Ahora, se oye dramático decir: ¿cómo que hay un infierno? ¿Cómo que hay un lugar de tormento después de la muerte por haber sido pecadores? Miren, cuando Dios habla del infierno, cuando Dios habla acerca del lago de fuego, mis amigos, es una advertencia de Dios, porque Dios no quiere que nadie vaya. Dios dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Ahora, para que entiendan esto ustedes, ¿para qué se hizo el veneno de rata? Para matar a las ratas. ¿Para qué se hizo el veneno para las cucarachas? Para matar a las cucarachas. ¿Para qué se hizo el veneno para las garrapatas? Para matar a las garrapatas. Pero ¿cuánta gente ha tragado veneno de rata para quitarse la vida? Pero para eso no fue hecho. Para eso no fue hecho. ¿Para qué se hizo el infierno? ¿Para qué se hizo el lago de fuego? Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué pasa? La gente rebelde a Dios, la gente que desobedece a Dios, ¿dónde va a terminar? La Biblia dice que va a terminar en un lugar de condenación que se llama el infierno. Para que usted entienda bien lo que estoy diciendo, se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros tenemos autoridades, gracias a Dios, en todo el país. Tenemos soldados, tenemos marinos, policías, bomberos, Cruz Roja. Pero, ¿sabe? En esta semana en México tembló como unas 10 veces tal vez. Las autoridades anuncian: hay una alarma, salgan de sus casas, salgan de su departamento, salgan de los hoteles, busquen un espacio abierto porque está temblando. Hermano, quieren que la gente se salve del temblor, por eso les dicen: hay un temblor, salgan, ahí viene un huracán, salgan, aléjense de las orillas del mar, aléjense de los ríos, porque ahí viene un huracán, ahí viene una inundación. Y la gente tiene que tomar esa decisión de salir, porque viene un huracán. Se están incendiando los bosques, salgan de sus casas, abandonen sus casas, porque son advertencias para que la gente se salve. Y si Dios dice: hay un infierno después de la muerte, hay un lago de fuego después de la muerte, pero arrepiéntanse, crean en Dios, crean en Jesucristo, son advertencias de amor para que nosotros nos salvemos. Ahora, mucha gente sincera como ustedes, yo creo que aquí hay mucha gente sincera que ha llegado a pensar: bueno, yo quiero estar en paz con Dios cuando me muera, yo no quiero sufrir una condenación, yo quiero estar con Dios para siempre. Pero hay como 20,000 religiones en el mundo. ¿A cuál me acerco? Damas y caballeros, en esta mañana quiero decirles que de estas 20,000 religiones o más que hay en el mundo, ¿sabe qué es lo que dicen? Y ya nosotros ya no estamos tan ignorantes. No estoy hablando a gente ingenua, no estoy hablando a gente ingenua. Estoy hablando a gente que ya tiene una mentalidad diferente. ¿Sabe? La mayoría de ellos dicen: nosotros somos la religión verdadera. Todas dicen eso. Todas. Los que son parte de nuestra religión se van a salvar y los demás no se van a salvar. Quiero decirles que son mentirosos.
Y yo sería uno más si les dijera: amigos y amigas, damas y caballeros, si ustedes se hacen bautistas, ustedes se van a salvar, y si no, no se van a salvar. Yo sería mentiroso, porque no es la iglesia bautista la que salva a ninguna persona, ni la mormona, ni los pentecostés, ni los testigos, ni los católicos, ni el papa, ni el pastor, ni el ministro, ni el anciano, ni el obispo. Nadie. Pues pastor, yo sí quiero ir al cielo. Yo no me quiero morir y terminar en un lugar de condenación, como dice la Biblia. ¿Qué puedo hacer si hay tantas religiones? ¿A dónde me hago? ¿Cuál es la que tengo que escoger? ¿Sabe? Dios sabía que usted se hacía esa pregunta un día, y Dios nos dijo cuál es el camino. Mire, allá en San Juan capítulo 14, versículo número 6, dice la Biblia: Jesús le dijo a Tomás, el incrédulo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí están aquí? ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Jesucristo no fue el mejor activista en el mundo. No fue el mejor religioso en el mundo. No fue simplemente un profeta o un maestro. El mejor hombre humanista. No. Cristo es el Salvador del mundo. ¿Qué significa la Navidad? Lo que mucha gente en el mundo va a festejar. La Navidad significa el nacimiento del Salvador del mundo. Esa es la Navidad. Cuando Jesucristo iba a nacer, María buscó un mesón, una casa, un hotel, una choza donde pudiera nacer dignamente su hijo. Las puertas se cerraron y tuvo que nacer en un comedero de animales. Y ahora el mundo va a festejar la Navidad, y muchos no saben qué es la Navidad. La Navidad es abrirle las puertas a la cerveza, abrirle las puertas a la droga, abrirle las puertas al tabaco, abrirle las puertas al baile, abrirle las puertas a la violencia, abrirles a las puertas al desorden sexual. Esa es la Navidad en muchos lugares, en vez de abrir su corazón a Jesús. Porque la Navidad es el día de más alegría, porque por fin vino un Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Bueno, el camino para ir al cielo no es una religión, no son las buenas obras, no es el bautismo, no, señor. La salvación es Jesucristo. Yo estuve en la ciudad de San Luis Potosí, venía para Monterrey, compré un boleto para Monterrey. Estaba la fila de personas para entrar al autobús. Yo estaba formado. Cuando toca mi turno, le doy el boleto al chofer y le dice el chofer: lo siento mucho, señor, usted no puede subir al autobús. ¿Pero por qué? Dice: su boleto no dice Monterrey. Creo que decía Querétaro. Vaya rápido y cámbielo, si no, nos vamos. Fui y lo cambié y ya decía Monterrey, y subí y llegué a mi casa. Mi amigo, si usted piensa que hay otro boleto para el cielo, está equivocado. El único boleto para llegar al cielo se llama Jesucristo. Es el único. Y tarde que temprano nos vamos a morir. Y si usted acepta a Cristo, usted ya tiene el boleto para ir al cielo. La pregunta que se hace a la gente también: bueno, ahora yo sé que Jesús es el camino, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En Romanos, vaya a su Biblia, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante, amigos y hermanos, que la Biblia nos dice que el regalo de Dios es la vida eterna. Es tan sencillo, amigos. ¿Qué significa la vida eterna? La palabra vida eterna significa vivir para siempre. Vivir para siempre nuevamente con el Señor en el paraíso. Eso significa la vida eterna. ¿Y sabe qué? Es un regalo de Dios. Cuando usted trabaja duro y compra una lavadora y se la regala a su mamá o a su esposa, la esposa solamente la recibe, pero alguien trabajó para comprarla y regalársela. La vida eterna la compró Jesucristo. Escupieron su cara, golpearon su rostro, lo encarcelaron, lo hicieron cargar una cruz, clavaron sus manos y sus pies, despedazaron su espalda, su pecho, su cráneo con una corona de espinas, clavaron una lanza en su corazón. ¿Sabe por qué? Por usted y por mí. Él pagó para tener vida eterna. Nadie pagó ese precio, lo pagó el Señor Jesucristo. Entonces, es un regalo que Él les quiere dar, la vida eterna. Es un regalo de Dios. Ahora, otra pregunta es, ¿qué puedo hacer entonces para recibir ese regalo? Allá en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 31 y 34. Déjeme le platico esa historia. Pablo y Silas habían sido encarcelados por predicar lo que yo estoy predicando. Dios hizo un milagro, abrieron las celdas. Había un soldado que los estaba cuidando. La ley romana era que si él dejaba salir los presos, tenía que ser muerto. Y este hombre iba a clavarse la espada. Pablo y Silas le dijeron que no lo hicieran, que todos estaban todavía en las celdas a pesar de que estaban abiertas. Y él sintió la presencia de Dios y ese milagro de Dios. Entonces el carcelero dijo: señores, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto dijo un soldado. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación viene por arrepentirse, creer y aceptar a Jesucristo. Y en Romanos 10:13, ahí cerquitas, mire, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, para ir al cielo. Estaba viendo aquí, hermanos, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 11, dice: y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dos cosas que está buscando la ciencia hoy. Los hombres más millonarios del mundo y la ciencia espacial están buscando un planeta que tenga vida. La ciencia médica está buscando una fórmula en que el hombre pueda vivir para siempre. Están invirtiendo miles de millones de dólares y hasta la fecha han fracasado y van a fracasar siempre. Porque para ir al cielo, a un planeta nuevo que se llama la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, el camino a ese lugar no es un cohete, es Jesucristo. Para que podamos vivir para siempre,
no es un medicamento, no es un alimento, es Jesucristo el que nos da la vida eterna. Qué interesante, amigos que están aquí. Hoy en la mañana estaba estudiando. Elliot Mott es el hombre más millonario del mundo. El más millonario del mundo. Su fortuna son 260 mil millones de dólares. En parte cree en la Biblia, en parte cree en Dios. Agarra textos de la Biblia para algunos argumentos o respuestas en preguntas que le hacen. Pero John Rockefeller, aquel hombre que fue el primer millonario en el mundo, él creía en el cielo y que el cielo, para llegar al cielo, era Jesucristo. A él le gustaba estar al frente en todas las iglesias. Elliot Mott tiene 260 mil millones de dólares, el hombre más rico del mundo. Rockefeller regaló 260 mil millones de dólares en toda su vida a las causas sociales, universidades, iglesias, hospitales. Pero él no tenía la confianza en su riqueza. Él no estaba pagando cohetes espaciales para ir al cielo. Ella tenía el boleto para ir al cielo, que se llamaba Jesucristo. Y ese es el boleto para llegar al cielo, Jesucristo. Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.